seguir con la primera clase del día. Es Omalgen PS y la va a presentar el doctor Diego de los Santos, quien es médico cirujano residente en la especialidad de traumatología y ortopedia de la Universidad de Chile. Doctor, el auditorio es suyo. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Sí, se escucha súper. Ya. Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Bueno, me quedo un poco grande después del jefe de la CHOT presentar, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo para presentar un tema que es súper importante y que, bueno, estando yo de becado principalmente en el San José, vemos que hay harto confusión, principalmente en los médicos generales, ¿ya? No sé si se ve en mi pantalla, ¿se ve todo bien? Sí. Ya, entonces vamos a empezar hoy día con una clase que se llama Omalgen APS, que es qué podemos hacer. La iba principalmente a enfocar en patologías crónicas, pero viendo la gran cantidad de patología de urgencia que hay del hombro y la gran cantidad de confusión que hay principalmente respecto a los estudios iniciales y los manejos, la decidí dividir en dos partes. La primera parte va a ser del CEFAM, vamos a hablar un poquito de la anatomía y la introducción del hombro, la biomecánica del hombro. El hombro es súper importante entenderlo, más que memorizar de memoria todas las pruebas específicas que múltiples veces han visto, leído y estudiado, cómo se examina, cuáles son los estudios iniciales que van a tener disponibles en APS, y vamos a hablar de principalmente dos patologías, probablemente la más común y la que más se escucha y por la que más se deriva, que es la patología del manguito rotador, y otra patología que no es muy conocida, pero es muy frecuente, especialmente en estos tiempos de pandemia, que es la capsulitis adhesiva o hombro congelado, y cómo derivar adecuadamente a estos pacientes. La parte 2 va a ser el servicio de urgencia, cómo hacer una adecuada anamnesis, breve pero al callo, un examen físico de urgencia y un estudio inicial, y las patologías que vamos a revisar son la luxación, la fractura humeroproximal, la fractura del húmero como tal, clavícula y disyunción acromioclavicular, ¿ya? Entonces, partiendo con la anatomía e introducción del hombro, el hombro está compuesto por, si ustedes ven ahí, son dos articulaciones, pero en verdad son tres: la articulación clenohumeral, la articulación acromioclavicular, no sé si ve mi cursor, y la escápula con el tórax está unido a través de la articulación que se llama escápula torácica, que es a través del músculo serrato anterior, ¿ya? El hombro es súper, en términos óseos, es una articulación bastante inestable. Si ustedes se dan cuenta, el tamaño de la glena versus el tamaño de la cabeza humeral no es lo mismo, por ejemplo, que una cadera, ¿ya? Por eso el hombro tiene que ser estabilizado por múltiples estabilizadores, valga la redundancia, ya sea dinámicos o estáticos. Dentro de los estáticos tenemos los ligamentos glenohumerales superior, medio, inferior, pero los más importantes y que van al callo en toda la patología es el manguito rotador, es un estabilizador dinámico importante del hombro, ¿ya? Todos estos ligamentos que vemos acá, principalmente los acromioclaviculares, son los que mantienen la articulación acromioclavicular en su posición y son los que se van a ver dañados cuando tenemos lo que se llama una disyunción acromioclavicular. El húmero proximal, si ustedes se dan cuenta, tiene varias partes. La parte que es el cartílago articular se divide del resto por lo que se llama el cuello anatómico del húmero, y aparecen dos estructuras importantísimas en la epífisis superior, que son la tuberosidad menor o tubérculo menor y la tuberosidad mayor, donde se van a ir insertando los músculos del manguito rotador. Entre ellos aparece un surco donde pasa la cabeza larga del bíceps, que es una estructura muy importante que vamos a conversar a posterior. Ya viendo el tema muscular, esta imagen la puse ¿por qué? Porque lo que le da el contorno al hombro principalmente es el deltoides, y esto va a ser fundamental para la inspección de los pacientes, ¿ya? No olvidar eso. Hablando ya del manguito rotador, el manguito rotador está compuesto principalmente por cuatro músculos, que son el músculo subescapular, que es el más grande y potente, que va por anterior, desde la fosa subescapular hacia la tuberosidad menor, y después son tres músculos que van por posterior, que se insertan en la tuberosidad mayor: el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. El supraespinoso principalmente es un abductor del hombro, y el redondo menor y el infraespinoso son rotadores externos, ¿ya? Si uno mira desde superior o desde cefálico el hombro, lo importante es que la cabeza humeral no queda cubierta completamente por el acromio, ¿ya? Entonces, cuando tenemos patologías como las luxaciones, se va a perder el contorno normal de un hombro con el reborde deltoideo, ¿ya? Además que la coracoides es una prominencia ósea bien prominente y palpable. Lo más importante de entender el hombro, más que memorizar todo, es el tema de la biomecánica. Y la biomecánica del hombro es
en ella es fundamental el manguito rotador. La gracia del manguito rotador, como estabilizador dinámico, es que mantiene centrada la cabeza humeral en la glena. Si tú no tienes manguito o tienes una rotura masiva, esto va a fallar y las coplas de fuerza van a fallar. Y el resto de los músculos que se insertan tanto en el hombro, perdón, en el hombro proximal como en la diáfisis del húmero no van a poder hacer su fuerza y uno pierde la funcionalidad del hombro, ¿ya? Entonces, los principales movimientos que tenemos en el hombro son la abducción, que es el movimiento principalmente hecho por el deltoides y el supraespinoso, y las rotaciones, que son la rotación externa e interna, ¿ya? Respecto a las rotaciones, es importante pensar que si bien ustedes creen que hay solamente dos rotadores externos y un rotador interno en el manguito, la verdad es que los rotadores internos son muchos más. ¿Por qué? Porque tenemos muchos músculos que no son parte del manguito rotador como tal, que sí se insertan en el húmero proximal, que son rotadores internos. Por ejemplo, el pectoral mayor, el latissimus dorsi, el redondo mayor, además del subescapular, que es el músculo más fuerte y grande del manguito rotador. En contraparte tenemos solo dos rotadores externos, que es el infraespinoso y el redondo menor. Lo más importante del hombro es tenerlo balanceado. Tú puedes tener falla en alguno de estos músculos siempre y cuando el hombro funcionará bien, siempre y cuando esto se encuentre balanceado. Si tú pierdes todos tus rotadores externos, te vas a desbalancear y vas a perder la función de rotación externa, y lo que se llama vas a tener un lag de rotación externa, que implica que tú no puedes mantener esa posición, ¿ya? Entonces, entrando en el examen físico, es el aspecto más importante de la evaluación, y por eso es tan importante entender el hombro, porque si tú lo entiendes, puedes llegar a hacer un buen examen físico y hacer una hipótesis diagnóstica de qué es lo que tiene su paciente. Como ya saben, hay múltiples pruebas específicas, no es el fin de esta presentación explicarles cada una, porque existen múltiples videos en las clases, lo van a ver muchas veces, sino más bien les voy a enseñar un como algoritmo o cómo uno lo evalúa, ya habiendo visto muchos pacientes y haciéndose un orden lógico, ¿ya? Lo primero clave del examen físico, y es donde uno parte fallando, es el no descubrir al paciente. Los pacientes, cuando uno lo examina los hombros, tienen que ser descubiertos completamente. Todo el torso, los hombres desnudos y las mujeres solamente con ropa interior. ¿Por qué? Porque la inspección nos va a dar mucha información, tanto por anterior como por posterior. Es un examen comparativo, ¿ya? Especialmente, no solamente en patologías crónicas, sino también en servicio de urgencia, ¿ya? Lo que uno parte haciendo siempre es evaluando un rango activo, que lo vamos a ver en qué orden se hace, o qué orden lo hacemos nosotros principalmente en el hospital, y después pasivo, ¿ya? Lo más importante es que ustedes, los pacientes, la diferencia entre dolor y rigidez y falta de fuerza son cosas totalmente diferentes, y que el paciente no puede alegar por dolor, siempre hay que intente un esfuerzo en hacerlo una sola vez. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar información muy valiosa. Lo que generalmente hacemos es evaluar de manera activa, luego de una inspección adecuada, la flexión anterior, que es como se ve en el mono superior izquierdo. Básicamente levante los brazos lo más arriba que pueda, como haciéndolo ahora. En general, cuando los pacientes tienen problemas con un hombro, levantan el otro hasta la misma altura, pero si tú los ayudas, llegan a flexiones anteriores de 170, 160 grados, incluso 180, y ahí uno parte evaluando la flexión anterior. Entonces, rango activo. Si no logra rango activo completo, uno lo asiste al paciente hasta lo que logre, ¿ya? Y ahí es importante hacer la diferencia entre eso, que es una limitación solo del rango del activo y del pasivo. Luego, con los codos pegados al cuerpo, como se muestra en el mono de abajo a la izquierda, vemos las rotaciones. En esa posición podemos ver las rotaciones externas, donde no solamente podemos ver los rangos, sino también fuerza, como las pruebas específicas de Paté. Y para evaluar la rotación interna, lo que hacemos es pedirle al paciente que se toque en la espalda lo más arriba que pueda. Para la mujer es fácil explicárselo como tratar de sacarse el sostén, ¿ya? En esas posiciones podemos anotar, por ejemplo, una rotación interna de lumbar bajo, lumbar alto. Hay pacientes que llegan hasta el glúteo nomás. Hay pacientes que no se pueden incluso pasar la mano desde la parte anterior hasta la parte posterior y llegan como al trocánter mayor de la cadera, ¿ya? Eso respecto a los ejes. Dentro de las pruebas específicas, bueno, esto es lo que les comentaba antes, muchas pruebas, muchas formas de realizarlo. Lo importante es hacerlo una sola vez de buena manera y nuevamente voy a ser majadero en esto, explicarle a los pacientes que si ustedes los evalúan bien, aunque les duela, una sola vez, eso va a aportar mucho más al examen físico que el paciente se niegue a hacerlo por dolor, ¿ya? Como les comentaba, la prueba de Job es para la evaluación del supraespinoso y el Paté es infraespinoso redondo menor, en la misma posición en la que vemos los rangos,
¿ya? Para el subescapular, que es el músculo más fuerte y probablemente el que otorga la mayor estabilidad porque le da el fulcro anterior, o sea, evita que la cabeza humeral se vaya hacia anterior. Tenemos varias pruebas, tenemos por ejemplo el belly press, que es la que está arriba a la izquierda, que el paciente pone su mano pegada a su abdomen y trata de empujar con los codos hacia adelante, eso es una rotación interna del hombro. Tenemos el lift off, que el paciente con la mano en la espalda, los que lo pueden lograr, porque no todos pueden, tiene que mantener la mano despegada de la espalda, y después está el bear hug, que se agarra el hombro contralateral, y lo que tiene que hacer es tratar de bajar su codo, como haciendo una rotación interna contra resistencia. Algo que se olvida mucho en APS y que poco se enseña en pregrado, por lo que yo tengo recuerdos, es la patología bicipital. El bíceps, dentro de esta corredera, es inherentemente inestable. Es muy frecuente la patología de tendinitis del bíceps, ¿ya? No subestimen el dolor de este tendón, que generalmente tiende a subluxarse o luxarse a medida que va progresando la patología del manguito rotador, y es muy frecuente el dolor de este, ¿ya? Hay varias pruebas para hacerlo, pero principalmente son reproduciendo el eje del bíceps, que es una flexión anterior, y un supinador del codo. También están las clásicas pruebas de pinzamiento subacromial, la de Neer y la de Hawkins. Y luego que ya nos hicimos una idea de nuestro paciente, vamos a tener un estudio inicial. Muchas veces en APS, y lo que se enseña también en pregrado, es un poco confuso respecto al estudio inicial de los pacientes. Y es por eso que quería traer esto a colación. Lo ideal, y todo paciente, antes que una ecografía, tiene que tener una radiografía de hombro. ¿Por qué? Porque imagínense, tiene un tumor del hombro y ustedes lo derivan como que tiene patología el manguito rotador, eso no lo van a ver en la ecografía, ¿ya? Todo paciente tiene que tener una radiografía si tiene dolor de hombro o omalgia. La ecografía irá dirigida especialmente a los pacientes que tienen patología del manguito rotador, pero la radiografía es para todos, es un examen que está disponible en todas partes. Entonces, ¿qué es lo importante de la radiografía? Es que es, por ejemplo, no operador dependiente, y dentro de ella vamos a evaluar hartas cosas. Primero, la congruencia glenohumeral. Esto ya sea para patología de urgencia como luxaciones, o, por ejemplo, como la radiografía que se presenta acá, que esta es una radiografía AP verdadera del hombro. ¿Por qué verdadera? Porque la glena, si uno la mira de frente al cuerpo, no está paralela, sino que tiene un ángulo de 30 grados aproximadamente de inclinación. Entonces, para ver una AP verdadera, en la que la glena se ve como una sola contorno, uno tiene que inclinar el arco del rayo para ver esta forma. ¿Qué nos importa de esta forma? Es que uno ve la separación y el espacio articular entre la cabeza humeral y la glena. Esta radiografía no es normal. ¿Y por qué es importante tomar una radiografía en todos los pacientes? Porque este paciente, por ejemplo, tiene una artrosis secundaria a una lesión crónica del manguito rotador. Entonces, si ustedes mandan a este paciente y le hacen una ecografía y le sale que tiene una rotura de todos los tendones del manguito rotador y lo mandan para que se opere el manguito rotador, este paciente no es operable de eso. La única solución que tiene este paciente real es una prótesis. Entonces, por eso es importante la radiografía. Y como les comentaba anteriormente, también pueden tener lesiones tumorales o artrosis, que la otra tipo de artrosis, que es la artrosis como idiopática o que se llama centro primitiva del hombro, también es importante descartarla. Es menos frecuente que la por artropatía del manguito rotador, pero siempre tienen que descartarla. La ecografía de hombro es un examen súper útil, pero tiene varios problemas. Es operador dependiente y solamente casi sirve para la evaluación de la patología del manguito rotador. El problema es que también existe la resonancia, obviamente con muy poca disponibilidad, y es mucho mejor que la ecografía para eso. Entonces vamos a entrar en las principales patologías de APS. La tan famosa rotura de del manguito rotador. La rotura de los tendones del manguito rotador puede ser aguda o crónica. Cuando es aguda, es una patología importante de derivar de manera urgente, especialmente en pacientes jóvenes que tienen trauma de la extremidad superior con radiografías normales, pero desarrollan una imposibilidad de, principalmente, por ejemplo, abducir o una flexión anterior, o pueden incluso evolucionar con lo que se llama una pseudoparálisis, que es no poder elevar el hombro más de 90 grados. No solo por dolor, ¿ya? Y la patología crónica. ¿Qué es importante saber de la patología del manguito rotador? Que tiene una prevalencia entre un 10 y un 40% en los mayores de 60 años, o sea que tiene que ver con la edad, y de todos estos pacientes, menos de un 5% tiene indicación quirúrgica. Entonces es súper importante que entiendan que no todos los pacientes de manguito rotador hay que derivarlo, porque pueden tener manejo en APS inicial, ¿ya? Especialmente los crónicos. Es el 70% de la consulta por dolor de hombro. Por ende, no todo dolor de hombro es manguito rotador. Como les decía, es principalmente degenerativa. Tiene una gran cantidad de pacientes que son asintomáticos, y es súper importante que, aunque tenga daño en el manguito rotador, si el hombro está balanceado, el paciente va a poder tener un hombro funcional y útil
y no doloroso. ¿Cómo se evalúa? Como les decía anteriormente, es fundamental el examen físico en estos tres ejes que usualmente evaluamos. No evaluamos tanto la abducción del hombro porque es un movimiento más bien compuesto, pero sí la flexión anterior, la rotación externa y la rotación interna, ¿ya? Todas las pruebas específicas hay que realizarlas y los pacientes con patología del manguito rotador siempre irá a evaluar el bíceps. Y la forma más fácil de evaluarlo es ir a palparlo en la corredera bicipital y desencadenar el dolor en el paciente, ¿ya? El estudio inicial, como les decía, es una radiografía siempre. La ecografía se puede solicitar en APS, pero lo ideal es siempre una resonancia que hasta en el hospital nos cuesta conseguir, pero la radiografía tiene que ir siempre. Todo paciente que es derivado sin radiografía, en general, en todos lados se devuelve porque está mal derivado, porque, por ejemplo, este paciente, al igual que el otro, no es operable de los manguitos rotadores porque tiene una artropatía secundaria, un daño crónico del manguito rotador. Como les decía, la función del manguito es mantener la cabeza centrada en la glena, y esta cabeza ya no está centrada, sino que está pegada al acromion en el techo. De hecho, se empieza a hacer una neoglena, que se llama, en el acromion. Eso es un tipo de artrosis muy avanzada. ¿Cuál es el manejo del manguito rotador? Lo principal e inicial es hacer una buena unidad diagnóstica, y hay que hacer un manejo médico inicial siempre que no sea una rotura aguda. ¿Ya? Las roturas agudas traumáticas en los pacientes jóvenes en general son quirúrgicas y deben ser derivadas pertinentemente. ¿Ya? Dentro del manejo médico, una buena educación al paciente. Hay estudios que indican que los pacientes que creen en la kinesiología que van a realizar se mejoran más que los que no creen, y eso va fundamentalmente en la educación que uno les da, porque si uno les dice que el paciente tiene lesión de los tendones y se tiene que operar, no hay cómo hacerlo que vaya a la kinesiología a hacer un buen ejercicio, una buena analgesia, y el kinesiólogo que haga un buen balanceo del hombro. No solo el manguito rotador, sino que también de toda la musculatura periescapular, porque hay una patología que se llama disquinesia escapular, que es básicamente que la escápula no funciona bien y no tiene buenos movimientos, y eso desbalancea completamente el hombro y genera dolor, y genera sobrecarga de ciertos tendones. ¿Ya? ¿Qué pacientes vamos a derivar? Pacientes que fallan al tratamiento médico, que sean roturas traumáticas agudas. También existen las roturas agudas sobrecrónicas. Por ejemplo, puede haber un paciente de 60 años, 65 años, que tenga una rotura crónica, pero bien balanceado, y tiene una nueva caída, un nuevo trauma, y genera una rotura aguda sobrecrónica, y eso le desbalancea el hombro. Ese paciente también es bueno derivarlo. ¿Ya? Los pacientes que tienen pseudoparálisis, principalmente agudas, pacientes que no logran elevar más de 90 grados de flexión anterior, activo obviamente, porque pasivo, todos estos pacientes que tienen lesiones del manguito rotador, pasivo deberían tener rango completo, ¿ya? Especialmente flexión anterior. Y los pacientes que tienen artropatía avanzada con dolor o con imposibilidad de función, ¿por qué? Porque pueden ser candidatos a una prótesis. La otra patología que les quería comentar es la capsulita adhesiva. Esta patología es una patología inflamatoria de la articulación glenohumeral, es muy dolorosa e invalidante, pero dentro de todo lo malo que tiene algo bueno, es autolimitada. Ahora, dentro de la autolimitada, en general, la resolución puede ir hasta 2 años, ¿ya? Entonces, estos pacientes son clave la educación de ellos, de que es una enfermedad dolorosa, de que va a ir mejorando con el tiempo, de que pasa por fases, ¿ya? Y que es autolimitada. Lo peor que puede pasar con estos pacientes es que se metan a pabellón. ¿Por qué? Porque están haciendo un acto quirúrgico en un hombro inflamado. ¿Cuáles son los factores de riesgo más conocidos de estos pacientes? Diabéticos, sexo femenino, edad media. En general, si pudiéramos caricaturizar estos pacientes, son mujeres de edad media que tienen patología psiquiátrica concomitante, ¿ya? Por eso se ha visto tan común en la pandemia, porque ha aumentado mucho la patología psiquiátrica en todo este encierro, ¿ya? ¿Cuál es la evolución clínica de esto? Inicialmente se va perdiendo el rango, tanto activo como pasivo, pasan por periodos de mucho dolor y después empieza lo que se llama el enfriamiento, en que van perdiendo rango. Baja el dolor, pero aumenta la pérdida de rango. Y eso es súper importante, que sean súper exquisitos en el examen físico y comparar si el paciente en el hombro izquierdo eleva 180 y en el lado derecho 160, eso es una diferencia y es notorio, ¿ya? Si en la rotación externa tiene 45 grados a un lado y tiene 30 al otro, y en la rotación interna tiene, por ejemplo, llega hasta la zona baja del glúteo y el otro llega hasta la interescapular, como se mostraba en el esquema, eso puede ser una capsulitis adhesiva y requiere la educación pertinente, ¿ya? No va a llegar con el hombro congelado y que no puede mover nada de nada. Como les decía, lo principal de la capsulitis adhesiva en el manejo es la educación.
Si está pasando por un periodo agudo de mucho dolor, lo más importante es la analgesia. Siempre hay que dejarles inmunomodulador a estos pacientes, pregabalina, y si no están con manejo, por ejemplo, por patología psiquiátrica, también se les puede dejar amitriptilina o fármacos similares. Cuando ya empiezan a bajar el dolor, los pueden mandar a la kinesioterapia para recuperar su rango del hombro, ¿ya? Ahora, no los manden a kine a esos pacientes cuando están completamente inflamados porque es una tortura. Esta patología duele mucho. Vamos a pasar a algo que es más común probablemente y más interesante a mi punto de ver, que es el servicio de urgencia. Dentro del servicio de urgencia hay que ser bien específico y al callo con las cosas que uno quiere evaluar en la anamnesis, pero resumiendo básicamente la edad del paciente, qué antecedentes son relevantes, enfermedades crónicas, cirugías del hombro, si tuvo o no un trauma. Y dentro del trauma, en traumatología, a nosotros nos encanta la energía. ¿Por qué? Porque la energía nos predice un resultado y nos va a decir si tener mucho ojo o no. Es diferente chocar a 100 km/h en motocicleta que caerse caminando o resbalarse y tener una caída de nivel. Y lo otro es el tiempo de evolución. Dentro del examen físico, vuelvo a recalcar, siempre descubrir a los pacientes, aunque estén con mucho dolor, háganlo. Se van a llevar muchas sorpresas y van a descubrir muchas cosas que antes no habían visto por no descubrir a los pacientes. Nos sirve abrirle un par de botones y revisarle el hombro por encima. Descúbralos completos, ¿ya? Evalúelos por anterior y posterior, y dentro de lo fundamental para el estudio inicial que van a hacer en servicio de urgencia, hay que diferenciar la patología acromioclavicular de la glenohumeral. Formas fáciles de hacerlo es tomar el hombro en reposo, el brazo, y rotar hacia interno y externo. Si el paciente no tiene ningún tipo de dolor en las rotaciones del hombro, probablemente la patología sea de la acromioclavicular o de la clavícula, especialmente en los pacientes jóvenes que vamos a ver después. Cualquier tipo de dolor acentúa que la patología viene de la articulación glenohumeral. El estudio inicial con radiografía en el servicio de urgencia es fundamental. Lo más importante es pedir las proyecciones de trauma que nosotros usamos, que es la radiografía AP principalmente verdadera, y la radiografía como lateral del hombro, que mucha gente le dice, que se llama axial de escápula, que va en el eje de la escápula. No existe la radiografía lateral de hombro, así que no la pidan. La otra radiografía que es muy útil es la radiografía axilar, que uno ve la articulación desde arriba. El problema es que para eso el paciente tiene que abducir su brazo bastante y el arco pasa por debajo, y eso es muy doloroso. Por eso no la pedimos, en general no es tan útil en servicio de urgencia. Y la última, que es para principalmente patología acromioclavicular y clavícula, es la radiografía comparativa de los hombros. Si ustedes ven, por ejemplo, esta radiografía que está acá a la derecha, es una AP no verdadera. La glena no se ve en un solo eje, sino que se ve como está en el eje anteroposterior con una inclinación de 30 grados. Ustedes no me pueden decir si este hombro está o no luxado, porque no tienen la forma de describir que no está luxado posterior, como frecuentemente pasa. La luxación anterior es mucho más evidente en general, le vamos a ver en un par de diapositivas más, pero siempre piden radiografía AP verdadera. Como les comentaba, y para recalcar un poquito, la AP verdadera tiene que tener el arco inclinado al menos 30 o 45 grados, para que no se vea la glena como en la izquierda, en la que se ve un doble contorno, porque se ve el borde anterior de la glena, disculpen con mi cursor, el borde anterior de la glena y el borde posterior, sino que se ve una sola glena en el eje, y esto nos permite ver el espacio glenohumeral para hablar de una articulación completamente congruente. Luego tenemos la radiografía axial de escápula, que es en el eje de la escápula, en la que vemos el cuerpo de la escápula, la coracoides, que es un proceso que va hacia anterior, y la espina y el acromion, que va hacia posterior, y esto articula con la clavícula. Lo más importante acá es ver la cabeza humeral lo más centrada posible en el eje de aquí de la glena, que está sobreproyectada. Esta es la radiografía axilar. Es muy útil para ver, por ejemplo, luxaciones, pero es casi imposible de realizar en los pacientes en un trauma agudo, ¿ya? Por último, la radiografía comparativa de hombro. Esta es fundamental para el estudio de patología de clavícula y acromioclavicular. Como pueden ver en esta radiografía, es muy fácil identificar que las articulaciones acromioclavicular del lado derecho no está congruente con respecto al lado izquierdo, y esto es una disyunción acromioclavicular severa, probablemente grado 5 si la medimos, pero si uno no toma las radiografías adecuadas se les van a pasar cosas, y eso es lo que muchas veces vemos. Es importante que anoten, guarden o tengan presente siempre las que les pidiendo radiografías correctas. Es el primer paso para que no se les
pasen cosas. Entonces, las principales patologías, una de las más importantes que no se les pasa en el servicio de urgencia porque trae consecuencias catastróficas para los pacientes, es la luxación glenumeral. Es una patología muy frecuente, tanto en jóvenes como adultos, por eso es de distribución bimodal, y, como les decía anteriormente, ojo con el hombro, es una articulación inherentemente inestable por la poca congruencia ósea, ¿ya? Lo más frecuente es la luxación anterior, en un 97%, y en general el mecanismo es indirecto, una caída con el brazo apoyado, ¿ya? Dentro de la evaluación es fundamental el examen físico. Siempre hablamos de lo neurovascular, pero lo neurovascular no es hacer que el paciente mueva la mano, estire el codo o mueva los dedos. Uno tiene que saber qué nervio ir a evaluar, porque qué nervio es el más frecuente afectado. En la patología de la luxación, el nervio que hay que ir a evaluar es el nervio axilar, que es un nervio mixto, que activa el deltoides y da la sensibilidad a la cara lateral del hombro. No lo vas a poder hacer activar el deltoides porque está recién luxado el paciente, o está luxado todavía. Entonces tienes que ir a evaluar la sensibilidad de la cara lateral del hombro y dejarlo constatado, pre y post reducción, ¿ya? Y ojo con las luxaciones posteriores. Las luxaciones posteriores en la radiografía son mucho más difíciles de ver y en general se dan en contexto de convulsiones. En general, ¿por qué? Porque la cantidad de rotadores internos son mucho más fuertes que los rotadores externos, y la fuerza de esto hace que el hombro se rota hacia interno y se luxe hacia posterior, ¿ya? Todo paciente que llegó con un compromiso de conciencia, sospecha de convulsiones, tiene que ser evaluado de los hombros, con radiografías AP verdadera de ambos hombros, ¿ya? En general estos pacientes llegan con el hombro pegado al cuerpo como si estuvieran usando un cabestrillo y esa es la posición en que queda luxado el hombro, ¿ya? Lo más importante es que estos pacientes tienen una imposibilidad de rotación externa. Tú le tomas el brazo y no puede rotar externo el paciente, sientes un tope. Y en ese caso hay que sospechar la luxación posterior del hombro, ¿ya? Pero no solamente sea en ese caso, también sea en traumático. Por eso no todas las luxaciones son anteriores, ¿ya? Como les decía, lo más importante es la radiografía. En esta radiografía es muy fácil evaluar que el paciente tiene una luxación glenumeral anterior, porque la luxación glenumeral anterior es bien escandalosa en la radiografía porque el húmero proximal se va hacia su coracoide. Está bajo la coracoides y se va hacia anterior y hacia medial, ¿ya? Dentro del manejo, siempre post-radiografía, nunca reduzcan un hombro sin una radiografía, porque si está fracturado o está luxado posterior, lo van a luxofracturar, incluso decapitar, y eso es un desastre. Importante que hay múltiples maneras de reducción. Yo no estoy tan seguro que sea como necesario o requisito de un médico general saber reducir un hombro. Sería bueno que conozcan algunas técnicas, siempre y cuando sientan la expertise de hacerlo y lo hagan una sola vez para evitar complicaciones y siempre teniendo radiografía a mano, ¿ya? Dentro de la luxación de hombro, lo que hemos visto en el servicio de urgencia del hospital, que vemos luxaciones de hombro casi a diario, es que lo más importante es que el paciente tiene que colaborar. Si el paciente no colabora, uno empieza a requerir sedaciones profundas que nos pueden llegar a complicaciones principalmente ventilatorias de los pacientes, ¿ya? ¿Por qué tiene que colaborar? Porque, como les decía, el maquito rotador depende de la musculatura, y si el paciente está contracturado y no coopera, es imposible reducir un hombro. Después de reducir un hombro, siempre una radiografía de control por reducción, ¿ya? Eso es importantísimo. Vamos a pasar a la fractura más común en torno al hombro, la fractura húmero proximal. Es la tercera fractura más frecuente del cuerpo, probablemente después de la muñeca de los tobillos. Principalmente se dan adultos mayores con caídas a nivel, en los cuales tienen patrones de fractura más complejos que los jóvenes, principalmente por un hueso osteoporótico. Como los adultos mayores en nuestro país van en aumento, estas fracturas también van en aumento. Y como les decía, en general son caídas de baja energía y un mecanismo indirecto con apoyo de la extremidad superior. Importante la evaluación en la anamnesis, el día de la caída, en la energía, todos esos aspectos, la funcionalidad del paciente, los antecedentes y nuevamente el estado neurovascular del nervio axilar. La anatomía del húmero proximal, como les decía, en general se basa en 4 partes. La cabeza que se divide del cuello anatómico, donde está este rasgo de fractura que se ve aquí. Después tenemos la tuberosidad mayor, la tuberosidad menor y después el cuello que se llama quirúrgico. En general, esas son las líneas fracturarias más frecuentes y lo que hablamos por clasificaciones fracturas de húmero proximal en 2 partes, 3 partes o incluso 4 partes, pero no solo significa que tiene un rasgo ahí, sino que está desplazado, ¿ya? No es necesario que ustedes lo sepan, pero tienen que saber que una fractura de húmero proximal en 4 partes tiene un muy mal pronóstico, principalmente por la riesgo de necrosis vascular. Como les decía previamente, set de radiografías y idealmente todo paciente con fractura húmero proximal tiene que tener un escáner. Esto nos ayuda a definir bien los rasgos de fractura, los desplazamientos
y el planning quirúrgico en caso de necesitarlo, ¿ya? En la radiografía que se muestra aquí vemos una fractura de húmero proximal. Principalmente pueden ver este fragmento acá, que es la tuberosidad mayor completamente desplazada. La tuberosidad mayor probablemente es el hito anatómico más importante porque se inserta la gran mayoría de los músculos del manguito rotador, pero además podemos ver un rasgo acá a nivel del cuello quirúrgico. Si se dan cuenta, el húmero no tiene esta forma, no está centrado en la diáfisis, y lo que pasó aquí es que la cabeza se fracturó y se fue hacia atrás y quedó como centrada. Dentro del manejo inicial, analgesia, uso de cabestrillo, idealmente un inmovilizador de hombro de este tipo y derivar a estos pacientes. Tienen que saber que lo más importante es que la gran mayoría no se operan y en general con el paso de las semanas ya empiezan a tolerar más y bajar harto el dolor, ¿ya? Pero siempre derivar toda fractura a su centro respectivo de derivación. Las fracturas de húmero diaficiarias, como la que vemos en la foto, son menos frecuentes, pero tienen un problema importante que vamos a ver en la siguiente diapositiva respecto a los nervios involucrados. Como casi toda la fractura en traumatología, distribución bimodal, a baja energía a los adultos mayores, alta energía a los jóvenes. Es susceptible de manejo conservador, lo que sí es cada vez menos. Inicialmente se publicó un trabajo en los años 90 del doctor Sarmiento que hablaba de que la gran mayoría eran susceptibles de manejo conservador con este brace que se llama brace de Sarmiento, pero hoy en día cada vez los operamos más porque pueden hacer una rehabilitación más agresiva, más rápida y volver pronto a sus actividades, ¿ya? ¿Qué es lo fundamental de la fractura de húmero diaficiaria? La evaluación neurovascular. ¿Y qué nervio tenemos que ir a evaluar dirigidamente? El nervio radial. El nervio radial tiene un surco en el cual pasa pegado al húmero en su tercio medio desde medial a lateral, y el nervio radial es uno de los 3 nervios que pasan desde el codo hacia el resto de la extremidad superior y es fundamental en la movilidad de la mano y la muñeca, ¿ya? ¿Qué radiografías tenemos que pedir? Una radiografía de húmero API y una lateral, en las cuales, para que haya una buena radiografía en hueso largo, se tienen que ver ambas articulaciones adyacentes, ya sea el hombro y el codo en la misma radiografía, que no siempre es fácil de lograr. ¿Cómo se evalúa el nervio radial? El nervio radial es un nervio mixto, es un nervio motor principalmente de todos los extensores de muñeca y de extensor del pulgar y de los dedos, y dentro de lo sensitivo, en este cuadro que se ve aquí, representa lo rojo. Lo rojo es la cara sensitiva dorsal de la mano, principalmente en los primeros 3 dedos, ¿ya? Lo azul representa el mediano y lo verde el ulnar. Entonces, ustedes sabiendo anatomía pueden ir a evaluar un paciente bien de lo neurovascular distal. Cuando la lesión es grave, en general llegan con la imagen de la derecha que se llama mano en gota. El paciente no puede extender su muñeca, no puede extender el pulgar, ¿ya? Y eso requiere una órtesis mientras se maneja. ¿Por qué? Porque en general son neuropraxias, o sea que recuperan a futuro. Lentamente, pero recuperan. El manejo inicial es analgesia, una buena inmovilización que no es fácil de lograr en estas fracturas porque un cabestrillo inmovilizador de hombro no es muy bien tolerado, y una adecuada derivación, ¿ya? Vamos a pasar a la fractura de clavícula, también muy frecuente, principalmente en pacientes jóvenes. Son traumas indirectos, son golpes en la cara lateral del hombro con el brazo en aducción. La gran mayoría son en el tercio medio y principalmente las vemos en caídas en bicicleta o en motocicleta, como la que se ve en la imagen de arriba. También cada vez las operamos más. Dentro de la evaluación inicial, palpar la clavícula en toda su extensión, buscar los crépitos tan clásicamente descritos, buscar la exposición. Si ustedes ven esta radiografía aquí, yo con solo ver la radiografía puedo sospechar que esa clavícula o está expuesta o está a punto de exponerse. Y en general estos pacientes, como les decía, si uno agarra el brazo y le hace rotaciones en eje neutro sin abducir más de 90 o sin flectar a más de 90, que es cuando se estresa la acnomio clavicular, no deberían presentar dolor, ¿ya? Siempre lo neurovascular distal, en este caso es más general y no hay ningún nervio específico de evaluar. Y la radiografía que vamos a pedir es una radiografía AP comparativa de ambos hombros para ver el acortamiento de la clavícula, que es un criterio quirúrgico, y la radiografía de clavícula en 2 posiciones que principalmente son APs en 15 y 45 grados. Importante respecto a la clavícula, que la mayoría son en tercio medio, y la clavícula es la unión entre el tórax y el resto del hombro, el acromio, y tiene múltiples inserciones musculares que hacen que se deforme de cierta manera cuando se fractura, ¿ya? Dentro de las clasificaciones principalmente usamos la Robinson, pero hay múltiples en las que siempre se separa de tercio medial
medio y lateral. Las más frecuentes por lejos son las del tercio medio. Las del tercio lateral pueden llegar a comprometer los ligamentos coracoclaviculares y eso son indicaciones quirúrgicas, y las mediales son bastante raras. El manejo: inmunizar al paciente con cabestrillo. Si hay una fractura expuesta, por favor, antibióticos, antitetánica, un buen aseo y un cierre con puntos de la piel nomás, y derivar. Siguiente patología: disyunción acromioclavicular. En esta es fundamental la radiografía AP comparativa. ¿Qué pasa en la disyunción acromioclavicular? Se lesionan los ligamentos coracoclaviculares, que son los ligamentos que unen la coracoides con la clavícula y que la mantienen descendida y congruente con el acromio, ¿ya? El mecanismo es el mismo que una fractura de clavícula, solo que el fallo se hace más lateral. Como les decía, son comunes en accidentes de bicicleta moto, generalmente indirectos, y el trauma, como se menciona en la imagen. La evaluación inicial: siempre descubrir al paciente, siempre una buena inspección, y a diferencia de la patología anterior, el dolor no es en la clavícula, sino que es en la articulación acromioclavicular. En general, la clavícula se levanta y lo que duele es la palpación y el tratar de bajar la clavícula con los dedos, y eso se llama signo en la tecla. Esto uno lo puede bajar con las manos, ¿ya? La radiografía es esta, una radiografía AP comparativa, porque nos permite evaluar el grado de daño de los ligamentos, por cuánto se levanta esto. Si el paciente tiene dolor en la acromioclavicular, aquí, y la radiografía está igual que este lado, o sea, no se ha levantado, puede tener una disyunción grado 1, que son lesiones solamente de estos ligamentos que están entre la clavícula y el acromio, no de los coracoclaviculares. Entonces, como les decía, los principales ligamentos que se ven involucrados y dañados son el ligamento coracoclaviculares. Existen dos principalmente, que son el conoídeo y el trapezoideo, que tienen sus propios surcos e inserciones en la clavícula, y los ligamentos acromioclaviculares, ¿ya? La clasificación que utilizamos es la clasificación de Rockwood, va desde la 1 a la 6. En general, la 1 es un daño mínimo de los ligamentos acromioclaviculares, la 2 ya hay un grado de desplazamiento menor, y ya en la 3 hay daño de los ligamentos coracoclaviculares. La grado 3, hoy en día se discute si hay una A y una B, que las B son quirúrgicas y las A no, entonces probablemente deberían derivar toda aquella que sea 3 o más, ¿ya? La grado 5 es la más grave y la más común de las graves, porque se levanta completamente la clavícula, y esto requiere manejo quirúrgico sí o sí. La grado 4 se va hacia posterior a la clavícula, y la grado 6 es rarísima, se va hacia inferior, con el consiguiente posible daño de todo lo que es el plexo braquial y las estructuras neurovasculares que van desde el tórax hacia el brazo. El manejo: es importante que sepan que esta patología es muy tiempo sensible, y si se opera se tiene que operar pronto. ¿Por qué? Porque la idea es operar antes de que cicatricen completamente, o no cicatricen, más bien dicho, los ligamentos coracoclaviculares. Antes de seguir y terminar, quería pedir la participación del público para unos casos clínicos, que son casos reales del Hospital San José, en los cuales me gustaría que participaran abriendo los micrófonos. No sé si me pueden ayudar con eso. ¿Me pueden confirmar si están abiertos los micrófonos del resto, Juan? Sí, vamos a pedir sí que levanten la mano para que no hablen 50 personas a la vez, y ahí De vamos a ir acuerdo. dando la mano uno por uno. Perfecto, démosle. Entonces, el primer caso es un paciente de sexo masculino, 64 años, no tiene antecedente, previamente funcional, y tuvo una caída a nivel, baja energía, apoya la mano izquierda y evoluciona con dolor e impotencia funcional del hombro izquierdo. ¿Alguien quería decir, que le gustaría decirme? Ya tenemos una anamnesis básica. La primera conducta frente a un paciente que consulta con esta historia, que levante la mano y que quiera decir, si no, continuamos. Aquí Roberto Ojeda quiere hablar. ¿Ahí le permitió hablar? Levanto la mano. Juan, creo que Roberto tenía la mano levantada como Sí, desde el le inicio de la sesión. acabo de dar permisos para que hable. Me parece que Hacerlo no. un poco más dinámico. Cualquier persona, si aquí no hay respuesta de raza, la idea es que aprendamos todos juntos. Ahora Gabriel levantó la mano. ¿Gabriel? ¿Está por ahí? ¿Se me escucha? Sí, se escucha súper bien. Ya. Bueno, en este caso, la conducta a valorar en este paciente, evidentemente hacer un examen físico, ver qué tanta dificultad tiene y cómo está la simetría del hombro. Y una ¿Ya? vez hecho el examen físico, lo primero a hacer es tomar un rayo del hombro, una P verdadera de hombro, y si se puede una axial de escápula. Ya.
Entonces, como tú bien decías, primero un examen físico y antes de evaluar qué tanta disfunción tiene el paciente, te voy a mostrar, el examen físico del paciente. Este es el examen físico que tenía el paciente cuando tú lo descubres. Es re fácil verlo cuando tú lo descubres, pero si no lo descubres, nunca te hubieses dado cuenta. ¿Alguna sospecha diagnóstica? ¿Qué te parece? ¿Qué crees que tiene este paciente? Bueno, se ve ahí como una asimetría del hombro, incluso se ve como un alargamiento del húmero en el brazo izquierdo. Podría sospechar incluso una fractura de la diáfisis del húmero o fractura de la cabeza del húmero, así como de primera instancia. Ya, pero recuerda que cuando se fracture el húmero y la epífisis proximal o el húmero proximal, el contorno del hombro no se va a perder. Si te fijas en el lado derecho, tenemos el contorno del tobillo, ¿cierto? Que conversábamos anteriormente. Mira el lado izquierdo, como tenemos el acromion, y después hay una caída violenta del acromion, como que hubiese algo que faltar aquí, ¿cierto? Perfecto. Una luxación. Ya, exactamente. Por eso es importante descubrir a los pacientes. Porque si tú lo miras, este paciente está luxado. De solo mirarlo, no tienes que hacerle nada más. Además que viene con la posición clásica de la luxación anterior del hombro, con el brazo, el resto del brazo despegado del cuerpo, y en general se lo vienen sujetando con la otra mano, ¿ya? Eso es muy común de los luxados anteriores de hombro. ¿Y cuál es el principal nervio a evaluar? Que, si te acuerdas, no sé de la clase que evaluamos en luxaciones de hombro. El nervio axilar. Perfecto, entonces le vamos a ir a tocar la cara lateral del brazo, del hombro del caballero, para saber si siente bien o no siente. A veces a los pacientes les cuesta entender eso, entonces lo hacemos comparativo. Le tocamos primero acá y después acá para evaluar si siente o de la misma manera o no. Entonces, como tú bien dijiste, el estudio inicial es siempre una radiografía P verdadera y además una axial de escápula. La axial de escápula siempre se puede tomar, la que cuesta a veces y no la pedimos en realidad es la axilar, ¿ya? Esta es su radiografía. Si quieres me ayudas a escribirla, si no otra persona, pero gracias por la participación. Yo voy a levantar la mano adelante, pero dale Felipe. Lo que yo veo ahí es como lo que usted decía, como el desplazamiento de la cabeza del húmero hacia medial y hacia abajo de la cavidad glenohumeral, o sea, de la cavidad glenoidea. Entonces, se podría decir que es una luxación anterior de la cabeza del húmero. Perfecto. Esta radiografía no es una P verdadera, pero es bastante buena, y la axial cuesta harto más verla, pero si se dan cuenta, aquí debería estar la glena, de donde nace la espina y nace la coracoides, acá, y la cabeza está por allá abajo, ¿ya? Piensen que esto lo estamos viendo como de lado, como si fuera una lateral. Muy bien. Entonces tenemos una luxación pura de hombro, porque no está fracturado, al menos no impresiona. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Y eso depende de si en APS saben o no reducir hombros, probablemente. Si ustedes no saben reducir hombros, no lo intenten, lo derivan. Y lo derivan con el diagnóstico hecho y con la radiografía tomada de que tiene una luxación de hombro. Eso apura todos los manejos en servicio de urgencias. Pero nosotros vamos a ver esa radiografía y lo vamos a intentar reducir al tiro. En cambio, si ustedes lo mandan con malas radiografías o no lo derivan con radiografías teniendo radiografía, el paciente va a tener que esperar a que nosotros en un hospital colapsado le tomemos radiografías nuevas y después lo reduzcamos. Entonces, ¿qué hicimos? Le hicimos una reducción cerrada. Y, sorpresa, miren cómo recupera el contorno del tobillo del paciente. Voy a volver atrás para que quede bien grabado esto, porque es importante. Nótese la caída violenta desde el acromion, que el acromion se hace muy prominente porque el húmero no está donde debería estar, y el paciente queda así. Si ustedes ven eso, ya de solo mirarlo sabemos que el hombro entró en su lugar, ¿ya? Eso es una reducción satisfactoria, al menos en lo clínico. ¿Y cuál es la siguiente conducta de este paciente después de que está reducido? ¿Lo mandamos para la casa? ¿Lo mandamos a algún otro lado? ¿Analgesia? ¿Qué les parece que deberíamos hacer? Sería importante volver a hacer el examen físico y evaluar el axilar y también la radiografía. Muy bien, excelente. Ambas cosas son las que se deben hacer. Siempre lo neurovascular después de la maniobra. Puede ser que nosotros con la maniobra dañemos o hagamos una neuropraxia del axilar, y la radiografía de control en la que vemos, y esta sí es una P más verdadera, que la articulación ahora está congruente y además que no tiene fractura. Muy bien. ¿Dudas de ese caso? ¿O las dejamos para el final mejor, con el tema del levantar la mano? Siguiente caso, un paciente de 67 años de sexo masculino, hipertenso como la gran mayoría de nuestros pacientes en APS a esa edad.
Lo derivaron de APS por una omalgia derecha de un año de evolución, nunca tuvo un trauma. En APS se hizo un estudio con una ecografía que informaba una rotura completa de los tendones supra e infraespinosos de unos 2 centímetros, una rotura grande, una retracción importante, y lo derivó el colega de APS, atención tercera, para que lo operemos del manguito rotador. Una reparación probablemente artroscópica, que es el estándar hoy en día. Pregunta, ¿están de acuerdo con la conducta del colega de APS? ¿Hubiesen hecho algo más? ¿Están totalmente de acuerdo? ¿Le hubiesen pedido una resonancia o algo? ¿Qué aprendieron o qué les queda de la clase? Hola. Hola, Catalina, ¿cierto? Bueno, sí, Catalina. Como te Súper. decía, es importante solicitarle una radiografía para ver si hay una asociación con artrosis del hombro, junto con la rotura del manguito. Súper bien. Y esto es la radiografía del paciente. Este paciente está no mal derivado, está muy mal derivado. Primero que nada, porque no se le hizo el estudio correspondiente. Y segundo, porque al paciente se le metió en la cabeza que ahora tenemos que repararle los tendones. Y no hay forma de decirle que eso no es así. Y no se puede hacer. Y estuvo esperando por la interconsulta meses, incluso años. Entonces, es súper importante esto. Esto es una artropatía avanzada glenohumeral, que si el paciente yendo a quienes se mejora, no hay ningún problema. Si se balancea el hombro, bien. Y si no, si es joven, es funcional, se puede ser un candidato a una prótesis principalmente reversa del hombro, ¿ya? Pero muy bien. Y tenemos un caso como bonus track, pero es muy fácil que pase desapercibido. Un paciente de 30 años, sexo masculino, tuvo un compromiso de conciencia súbito, ni un trauma asociado, no recuerda el evento, y llegó al servicio de urgencia totalmente consciente, lúcido, con 15, porque le empezó a doler el hombro. Llega con un cabestrillo puesto que él mismo se consiguió, un dolor más o menos leve, bien diría yo, del hombro derecho, logra elevar hasta 90, que es bastante para un paciente que tiene dolor, rotación interna completa, no rota externo, bien dificultoso, y con el cabestrillo se siente bastante bien. Cuando tú lo descubres, pensando que podría tener algo evidente en la inspección, no se evidencia nada concluyente. Ustedes le piden una radiografía. ¿Alguien me podría ayudar a describir esta radiografía? ¿Alguno que se aventure? No es una radiografía tan fácil de evaluar, pero es súper importante que les quede grabada. No sé si Catalina o alguien de los que ha hablado recientemente. Estamos viendo una radiografía AP de hombro derecho. ¿Te parece verdadera o...? Yo creo que no es verdadera. Creo que podría haber sido un poco más verdadera, es verdad. Es como mitad y mitad, pero podría haber sido un poco más verdadera. ¿Hay algo que te llame la atención? Que ahí no hay nada de distancia entre la cabeza humeral y la glena. Está como muy pegado. Súper bien. Y más que estar pegados, están sobrepuestos. ¿Ya? A pesar de que no es una AP verdadera estricta, sí podemos ver que hay una gran sobreposición entre la cabeza del húmero y la glena. Además que lo que se ve aquí también es que el húmero está en rotación interna. ¿Cómo se ve que está en rotación interna? Porque se ve como una ampolleta. Voy a dibujar. Porque la tuberosidad mayor, que en general está aquí, cuando uno ve el húmero, ¿cierto? Se ve como así en verdad. Se ve como un palo de golf con la tuberosidad mayor acá. No está en esa posición, está en rotación interna. Y si entonces, ¿qué hacemos con este paciente si sospechamos? ¿Qué están sospechando con esta como sobreproyección de esa imagen? Luxación posterior. Exactamente. Entonces, ¿qué van a hacer con este paciente si tiene una luxación posterior? Inmovilizarlo, darle analgesia y derivarlo. Súper bien. Las luxaciones posteriores no se reducen en APS, ¿ya? Son súper difíciles de reducir y en general lo hacemos en pabellón, ¿ya? Ahora, como tú bien decías, la idea sería pedir una P verdadera completa, como la que está arriba a la izquierda, ¿ya? Aquí sí la glena se ve en un solo plano y podemos ver definitivamente que la cabeza humeral está más allá de esta glena, o sea que o está adelante o está atrás, por sobreproyección de imagen.
En la axial de escápula también se puede ver eso de manera un poco más dificultosa. En la cabeza del húmero está mucho más atrás de lo que debería estar aquí, centrada entre lo que es la coracoides, el nacimiento de la coracoides y el nacimiento de la espina, ¿ya? Entonces el diagnóstico, como muy bien dijiste tú, es una luxación posterior de hombro. Si se las llevo al escáner, les va a quedar mucho más claro. Está un corte axial y este es el 3D. La luxación posterior de hombro en general es así. No es que está completamente luxada, pero se engancha, ¿ya? Y es por eso que uno mira, si mira la glena así, en una P verdadera, este resto de cabeza humeral queda hacia posterior y esto está luxado y es una urgencia traumatológica como toda luxación, ¿ya? Pero si tú pides malas radiografías, como esa, e incluso una una P menos verdadera, se les va a pasar la luxación de hombro, ¿ya? Y tengan mucho cuidado. Entonces, como les decía, no se reduce esto, se deriva. Y nosotros la reducimos generalmente en pabellón. Es difícil la reducción. Además que, después de reducirlo, tú tienes que dejarlo en una posición de seguridad. Y la posición de seguridad, todo lo contrario, es dejarlo con el cabestrillo puesto con el brazo pegado al cuerpo, porque ese es el momento en que se luxan, en aducción y rotación interna. Entonces, lo ideal, estos pacientes, después de reducirlo, es dejarlo con lo que se llama un inmovilizado de rotación neutra y un cojín abductor, para que no puedan rotar interno y se les vuelva a luxar el hombro. Esa es la bibliografía principalmente usada. También todos los casos son reales del Hospital San José y les quería agradecer por la asistencia a esta clase. Muchas gracias a usted, doctor, por su tiempo y por la clase y también por hacer esto más dinámico, sobre todo por darle la posibilidad a los asistentes de hablar, que eso en verdad no había pasado hasta el momento, la verdad, y la agradezco mucho. En virtud del tiempo, sí, todas las preguntas que nos vayan haciendo y que por favor déjenlas escritas porque se las vamos a hacer llegar al doctor Diego de los Santos por correo. En virtud del tiempo, como dije, ya que el doctor Elías está un poco apretado con el tiempo, ¿ya? Así que Super. déjenlas todas consignadas en el chat, nosotros las guardamos y se las enviamos por correo. Super. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por la iniciativa, de verdad. A usted, doctor, muchas gracias. Muchas gracias por su clase. Y bueno, ahora corresponde un recreo de 5 minutos y luego volvemos para iniciar la segunda clase de la última semana del curso, así que lo esperamos.